Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. En este momento vamos a hacer una entrevista acerca de las corrientes gestal y las corrientes modernas relacionadas a lo que es gestal. Le paso a mi compañera Mayra. Buenas noches. La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania en el siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos fueron los teóricos Max, Kohler, Koff y Kurt Lewin. En esta oportunidad tenemos al licenciado Carlos Gallardo, que nos va a responder algunas de nuestras preguntas. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciado. Bueno, una de nuestras primeras preguntas sería, ¿qué es para usted lo más resaltante de la corriente de la Gestalt y las otras corrientes modernas? A ver, la corriente Gestalt, desde su fundación, se concibió como una rama de la psicología humanista, lo que significa que se centra en la persona. Por lo tanto, se centra en aspectos positivos, subjetivos de la persona, para que esa persona pueda evolucionar en caso de que tenga algún tipo de dificultad que esté interfiriendo con su estilo de vida. Y es por eso que se centra mucho en ciertos aspectos, una vez repito más, en la psicología humanista, que se centra en el individuo y en su formación en general. Gracias, licenciado. Vamos a continuar con la segunda pregunta, que sería, ¿qué influencias dejó en la psicología actual del Gestalt y otras corrientes modernas? De hecho, la perspectiva de la Gestalt nos habla acerca de la forma en cómo se percibe la realidad o cómo construimos nosotros la realidad que nosotros observamos de nuestra vida. E incluso si profundizamos más en aspectos cognitivos, como lo hacen, por ejemplo, otras vertientes, digamos que la principal fuente de inspiración, vamos a decirle, que ha tenido la psicología humanista es precisamente lo que la psicología gestal ha propuesto ya hace tantos años, porque estamos hablando del siglo XX, nos encontramos en el siglo XXI. Por lo tanto, nosotros percibimos, o bueno, la gestal nos explica que percibe al cuerpo y a la mente como formas, y por lo tanto debe existir una conexión entre estas formas para que de cierta manera haya un equilibrio en la vida de las personas. Y eso es lo que proporciona esa es la teoría que marca la vertiente gestáltica. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tipos de pacientes son tratados con las corrientes gestal y las otras corrientes modernas? Bueno, la terapia gestal es un enfoque psicoterapéutico. ¿Está bien? Cuando hablamos de psicoterapia, estamos hablando de un proceso muy diferente a lo que es consejería o a lo que es una simple atención psicológica. ¿Ok? En este tipo de pacientes que se pueden tratar, tenemos casos de ansiedad, depresión, dependencia emocional, angustia, desorientación laboral, miedos, baja autoestima, ¿no? Este tipo de casos son los que se pueden ver mayormente en los que se utiliza esta vertiente gestáltica, ¿no? Bueno, seguidamente nuestra cuarta pregunta es, ¿cómo tratar a un paciente con depresión con la corriente Gestalt y las otras corrientes? Ok, esa es una pregunta bastante interesante porque de hecho la terapia que más se utiliza en este tipo de casos con personas que sufren depresión, al menos en la rama humanística, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la terapia cognitiva de Aaron Beck, ¿no? Que es bastante útil. ¿Por qué? Porque es una vertiente que trabaja lo que son aspecto cognitivo, aspecto conductual.
En el caso de Gestalt, lo que se puede trabajar es en la aceptación de la realidad en la que la persona está viviendo. ¿Por qué? Porque la depresión nos habla acerca de sentimientos o emociones cognitivas que tienen que ver con una insatisfacción de la vida de la persona y por lo tanto va a producir ese estado de ánimo. Y la Gestalt precisamente trabaja esos aspectos que le van a ayudar a la persona a encontrar ese equilibrio que mencionamos en un inicio, ¿no? De que le ayude a percibir la vida de una manera completamente diferente desde un punto de vista más positivo, dejando de lado todo lo negativo que pueda conllevar los problemas que pueda tener en su vida. Y eso es lo que se puede trabajar con pacientes depresivos al utilizar este tipo de terapia, ¿no? Psicoterapia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerlo acá compartiendo sus conocimientos Igualmente. y experiencia. Quería hacer una preguntita. Mire, era en su entorno laboral, ¿observó la mejoría de pacientes tratando con corrientes de Gestalt y otras corrientes modernas? Actualmente se utiliza bastante en psicoterapia lo que es la Gestalt, como vuelvo a mencionar una vez más, para trabajar este tipo de casos que requieren que tienen que ver principalmente con la forma o el estilo de vida de la persona. Y también con ciertos aspectos cognitivos que le pueden ayudar a la persona a sentirse más satisfecha con las cosas que está realizando. De tal manera, sí es bastante común ver este tipo de terapias aplicadas, o bueno, en mi punto de vista particular, de mi experiencia laboral, he visto pocos casos porque no hay muchas personas que sufran con depresión en un entorno más pequeño, pero a nivel masivo, a nivel global, sí se ven muchos casos y de hecho las personas sufren producto de esta pandemia con más indicadores de depresión. Entonces, digamos que sí se ve de forma más común utilizar este tipo de terapias y otro tipo de vertientes que también son importantes que sean aplicadas, ¿no? O bueno, si estamos hablando específicamente de la Gestalt, he visto un par de casos y sí es recomendable utilizarlo para los casos que ya he mencionado antes, ¿no? Depresión, ansiedad, con los estados de ánimo, para, de cierta manera, cambiar o evolucionar la forma en cómo las personas viven su vida. Y eso sería básicamente. Podríamos decir entonces que esta pandemia ha revelado, ¿no? Quizás nuevas formas de convivencia y esas convivencias quizás ha conllevado a que el estado de ánimo de las personas se hayan cambiado, tanto quizás en las personas en sus diferentes grupos etarios, ante niños, adolescentes, jóvenes. Podemos quizás agregar eso también, pues, ¿no? Que esta pandemia ha revelado eso. Exactamente. Sí. Esta pandemia ha generado que las personas tengamos problemas de adaptación. Realmente nos hemos dado cuenta a raíz de esta pandemia de que nosotros como seres humanos tenemos una forma y un estilo de vida que no nos gusta cambiar. Hay algunas personas que les cuesta y hay otras personas que no les cuesta tanto adaptarse y resultante de esos cambios es que produce un cambio en el estado de ánimo y producto de eso se producen este tipo de enfermedades mentales, llámese depresión, llámese ansiedad, llámese estrés, ¿no? Que van de la mano y están relacionadas y que son casos bastante comunes y que hoy en día se ven con muchísima más frecuencia, producto de lo que ya he mencionado antes, ¿no? De esta pandemia. Se ha acrecentado más todavía. Claro, claro. Bueno, a ver, ¿alguien chica más del grupo que desea quizás dar una duda o consulta? Eso sería todo, en realidad. Creo que ha sido claro para todos. Agradecemos al licenciado Carlos Gallardo por poder aclararnos estas dudas. Muy agradecidos nosotros, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes por gracias. la Gracias, hasta entrevista. luego. Fuera Hasta de eso, luego. ya. Cuídense. Gracias.